Buenas noches, amigos. Estamos aquí, Alejandro Carrera y un servidor, para seguir adelante con nuestros programas de verdades divinas. Nos retrasamos un poco más de lo acostumbrado, perdón, pero aquí vamos a empezar luego con nuestras preguntas que nos han llegado al correo. A ver, Alex. Dice Lina, ¿y Judas cómo queda en ese caso? Los demás me queda claro, las vidas divinas de ellos se salvaron y la vida divina de Judas también se salvó. Solo la cáscara de Judas quedó condenada. Así es. O sea, la vida divina no se puede condenar, ¿no? Y recordemos que la vida divina no le pertenece a la criatura, sino es un don que Dios nos da. Así que si la criatura no la acepta y la criatura se condena, pues la vida divina se queda en Dios y listo. Dice Luz, disculpe, cuando deseo hacer algo o que suceda algo en mi vida, si le digo a Jesús que se haga como tú quieras, porque así lo quiero yo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y no me preocupo sino confío, ¿debo entender que lo que se realice es la divina voluntad del Señor? Definitivamente sí, para el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que suceda es voluntad de Él, ¿no? Y de esto de que lo que uno quiere, esto vale la pena hacer una pequeña aclaración. Al principio Jesús nos pide la renuncia de todo. O sea, nos pide renunciar incluso a lo que quisiéramos hacer o a placeres lícitos que quisiéramos tener, también tenemos que renunciar a eso. Y Jesús nos dice que cuando ya el alma es totalmente de Él, en ese momento Él va haciendo que nosotros podamos disfrutar de determinados gustos, de determinados placeres, de determinados, incluso dice hacer negocios. O sea, porque ya sabe que ya no son producto de nuestra voluntad, sino que es porque Él lo quiere y por eso es que la criatura lo toma. Y que si la criatura que si Él no quisiera, la criatura no lo tomaría y no habría ningún choque con eso, ¿no? Así que eso es necesario entenderlo, pero sí, en este camino es estar atento a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Dice Jenny, esa pelea que tengo a diario conmigo misma por hacer la divina voluntad y conocer más de este estado de Jesús en mí, yo en Jesús, es el inicio de divina voluntad. Sí, así es. O sea, al principio es una pelea continua, ¿no? Una pelea continua, o sea, no en el sentido de virtudes, sino la pelea continua es en el punto de estar siempre atentos a darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. No es una pelea contra mis pasiones o mis miserias y tratando de poner una virtud, sino tratando de darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. Pero sí es una pelea continua. Dice Edith, ¿cómo puedo saber si la divina voluntad la tengo todos los días? Bueno, eso depende de la disposición, depende de la atención, depende de todo lo que hagamos. Yo pienso que no es necesario estar queriendo poner atención a saber si vivo o no vivo, porque eso ya es de la voluntad humana. Yo pienso que lo importante es el estar atento, vuelvo a repetir, a vivir en la divina voluntad. El hecho, qué tanto va a resultar de esto, lo voy a saber, pero lo voy a saber el día que me muera. El día que se me confirme o no se me confirme el que hice vida o no hice vida. Pero en la medida que vamos avanzando, es en la medida en que se va convirtiendo como en una
naturaleza, en una convicción absoluta de que vivo en la divina voluntad, pero una demostración no la tenemos. Sí, porque no llegamos al último momento y que nos digan, no, te equivocaste, toda la vida no supiste cómo. Así es. De alguna forma sentimos si vamos bien o mal. Dice Sandra, entiendo que el vaciarme de mis defectos de carácter, los 7 pecados capitales, psicológicamente hablando, miserias, pelear con mis demonios, es un trabajo individual, como también lo es el caminar diario en la divina voluntad. Entonces, una oración de liberación o sanación es bueno, pero no es lo que me vaciará de lo que tengo dentro y por lo tanto será poco efectiva para vivir en la divina voluntad. Pues es como una afirmación. Así es una afirmación, es lo que hemos repetido. O sea que aquí es Jesús quiere que seamos nosotros porque quiere que el triunfo quede en nosotros y que sea algo definitivo, ¿no? Dice, tengo poco tiempo de conocer la divina voluntad, pero no sé cómo hacer con un vicio que tengo de jugar un videojuego. ¿Cómo hago para dejar esto? O sea, volvemos a lo mismo. Vamos a adentrarnos en la divina voluntad, vamos a entender que es Jesús y quien viene a vivir en nosotros. Eso es la divinidad la que está en nosotros. Entonces simplemente vamos a preguntarnos, ¿Jesús podría estar siendo vicioso en este juego? Y generalmente los juegos son juegos de violencia, juegos, o sea, de donde entran las pasiones humanas. Entonces, ¿realmente Jesús estará aquí? ¿Y cuál es la manera de poderlo combatir? La oración, el ayuno sobre todo de esto, de actos, ¿no? Puede servir el ayuno de comida, sí, pero es el ayuno de darle vida a mi voluntad. Entonces oración, ayuno y sobre todo pedir sobre todo a la Virgen que nos cubra con su manto y que no permita que mi voluntad siga adhiriéndose a estas cosas. Dice Guadalupe, los martes no voy a misa porque en mi parroquia no hay misa ya que los sacerdotes descansan y un ministro lee el evangelio y da la comunión. ¿Estaría bien que comulgara con el ministro o mejor me sigo absteniendo para recibirla de las manos consagradas de un sacerdote? Yo pienso que si en su parroquia no hay sacerdote, nada más está el ministro y hay liturgia de la palabra, que es más o menos como se llama, y se reparte la comunión, bueno, si es un ministro ordenado, no hay problema, o sea, en realidad tiene estudios, tiene ordenación, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Extraordinario. No. Diácono. Diácono, o sea, los diáconos, un diácono permanente, estaría bien. Si no es un diácono permanente, entonces, bueno, que no habrá otra iglesia cercana a donde vive. O sea, nosotros vivimos, no sé dónde vive usted, pero nosotros vivimos en un país, en Latinoamérica, en México y generalmente en Latinoamérica, en que las iglesias son bastante numerosas, cercanas a cualquier domicilio. Podría usted ir a oír misa en otro lado, ¿no? Pero si no puede, por cuestiones de tiempo, por lo que sea, y es un diácono ordenado, un diácono permanente, no hay problema, ¿no? Dice Emanuel, una pregunta, doctor, ¿cómo es que Adán iba a heredar a Eva el reino? ¿Sería con ciencia infusa? No, sería tal y como Luisa nos lo hereda, claro, sin libros, ¿no? O sea, serían las verdades que Adán tendría en su interior y que le iría poco a poco comunicando a Eva, o sea, esas verdades, y Eva las iba a ir tomando y llevando a la práctica, ¿no?
Ahora, probablemente también nuestro Señor hubiera actuado en este momento. Recordemos que Jesús estaba presente en el paraíso y no sería nada raro que Él también influyera o estuviera ahí dando lecciones, ¿no? Dice Guadalupe, en los escritos Jesús le dice a Luisa que para que el alma pueda olvidarse de sí misma debe hacer de manera que todo lo que hace y le es necesario lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, etc. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma. Si por alguna razón no actúo con esta intención, aquí es donde Jesús me suple. Si el no actuar con esta intención no es un acto voluntario de decir ahorita no quiero, Jesús suple. Si es por olvido, si es por debilidad, si es por exceso de ocupaciones, de trabajo y todo, Jesús suple. Y para eso está el acto actual, que es cuando me acuerde, cuando me dé cuenta, regreso, o sea, me pongo un minuto en su presencia y le digo, Señor, se me ha olvidado, pero ahorita quiero tomar todos los actos que he hecho hasta ahorita y los fundo en tu voluntad y sigo adelante. Es que no sé si hay otra pregunta. Nuestro ser divino. A ver, dice Mirna, ¿por qué dice que la vida espiritual es verdadera mortificación? ¿A qué se refiere? Que la verdadera vida espiritual, fíjese lo que dice, verdadera vida espiritual. Es una vida espiritual que debe ir en evolución y esa evolución es de lo humano a lo divino. O sea, desde lo humano, vamos a decir malo, a lo humano bueno, que es un ir trabajando a través de las virtudes, a través de la gracia, ir mejorando, ir quitando cosas nuestras, pero después viene un brinco muy grande que es de lo humano bueno a lo divino. Y ahí es en donde hay que quitar todo lo nuestro para adquirir lo divino. Entonces es verdadera vida espiritual. La sola palabra verdadera nos quita de en medio cualquier, ¿cómo diríamos? Cualquier semejanza con algún otro tipo de vida espiritual. Si esta es la verdadera, todas las demás, pues algo les falta para llegar a ser verdadera. No que sea falsa, pero sí algo le falta y no es completa. Dice Anli, en unos videos pasados comentó el cambio del Padre Nuestro. Antes se rezaba, perdónanos nuestras deudas y ahora perdona nuestras ofensas. ¿Sería correcto rezar como antes, perdona nuestras deudas? Yo pienso que en lo particular podemos rezarlo como nosotros queramos. Realmente yo pienso que lo ideal, eso es desde mi punto de vista, lo ideal sería rezarlo como es. O sea, con el antiguo, perdona nuestras deudas, o sea, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos induzcas a la tentación, o sea, no nos dejes caer, sino no nos induzcas a la tentación y líbranos no del mal, sino del maligno, ¿sí? Pero en una misa, en una reunión, en donde sea un grupo, o sea, no conviene meter esta, ¿cómo diríamos?, dualidad y recémoslo como lo reza la iglesia, o sea, debemos adecuarnos a nuestra iglesia. Está como cortada la pregunta. A ver, dice Sonia, la habitación trinitaria, tú en mí y el Padre en nosotros, ¿sería lo mismo? Sí, o sea, no hay problema. O sea, cuando el catecismo nos dice que debemos llegar a la unidad perfecta con la Santísima Trinidad, pues es lo que nos está diciendo, es Jesús, es a lo que nos está invitando.
O sea, el Padre en Él en nosotros, para que seamos uno. No pone el Espíritu Santo, pero recordemos que el Espíritu Santo es inseparable de ellos, así que implícitamente está ahí también. Dice Alejandra, ¿cómo podemos honrar a la divina voluntad en este día de la Anunciación? Bueno, este día es muy especial porque este día es no es día de la Anunciación, ¿sí? Dije, no, Asunción. Asunción, sí. O sea, me cambié de canal. Bueno, si el día de la Asunción dice Jesús que es la fiesta más grande, porque es la primera vez que la divina voluntad llega al cielo triunfante en una criatura, que sería en María. Y que el nombre de esta fiesta debería de cambiarse, porque la Iglesia honra los efectos de la divina voluntad en María y no honra a su divina voluntad, que es la que ha llevado a cabo todo esto. Sin embargo, se le ha asignado como la fiesta de la divina voluntad. El Padre Dengo manda saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, Padre. Gracias. Dice... Dice Jesús menciona la masonería en uno de los escritos diciendo que los masones están preparando cosas para dañar a la iglesia. Traté de buscar en internet, pero me temo que no sé cuál información sea correcta y cuál no, pues dista mucho un resultado de otra. Que se trata... No es que le quiera poner demasiada atención a este punto, pero por algo nuestro Señor se lo menciona a Luisa. Si usted pudiera informarme de qué se trata la acción de estos masones, se lo agradecería mucho. Bueno, Luisa no pone la palabra masones, pone sectarios, que es un sinónimo. ¿Y cuál es la acción? O sea, la acción de la masonería, en términos generales, va hacia el quitar totalmente a Jesús de este mundo. O sea, no se nota, incluso ahora se jactan de tener entre sus miembros a miembros del clero, pero no es verídico, o sea, su acción es tratar de destruir nuestra religión, quitar a Jesús de aquí. Podríamos, no sé, ahondar un poco más, pero tendría que ser hablando de cosas que no nos corresponden en la divina voluntad. Y lo único que le diría es lo siguiente, o sea, la divina voluntad es la que va a vencer a todos estos movimientos, todas estas sectas que han surgido y que van en contra de Jesús. Así que lo que nos debería de preocupar es llegar a vivir realmente en la divina voluntad. Cuando alguien le diga que la masonería es una sociedad civil que se dedica para el bien y todo, simplemente vamos a recordar que la inmensa mayoría, si no la totalidad de los dirigentes de los países, o sea, del mundo, pertenecen a esta sociedad y son los que nos han ido introduciendo todos los contra los mandamientos de la Iglesia. No voy a decir que nos han inducido al mal, simplemente nos han inducido a dejar de lado los mandamientos. Dice Silvia, si hemos puesto un proyecto de trabajo en la divina voluntad con la finalidad de que dicho proyecto corra en ella, si se presentan obstáculos debemos interpretarlos como una indicación de que debemos detenernos o debemos de luchar contra esos obstáculos viéndolos como cosas que la misma divina voluntad nos suministra para que las ofrezcamos y las vivamos en ella. Un punto que necesitamos entender y que a veces nos resulta muy difícil poder tener en mente es cuando queramos emprender algo para la divina voluntad, en favor de la divina voluntad, no vamos a ponerlo nosotros. Porque si es un proyecto o es una acción que salga de mí,
se está saliendo de mi voluntad. Y entonces los resultados, bueno, estarán sujetos a muchos, ¿cómo diría? O sea, muchos sucesos, ¿no?, que no dependerían de Dios. ¿Cuál es la forma de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a estar dispuestos a emprender cualquier acción que Dios nos pida. Vamos a estar dispuestos a enfrentar o a hacer cualquier trabajo que Él nos ponga enfrente, pero que Él nos ponga enfrente. Cuando nosotros ponemos las ideas, los medios y todo lo que estamos planeando, lo pongamos dirigido hacia una acción, aunque sea muy buena, pero es voluntad humana. Por lo tanto, bueno, los resultados, vuelvo a repetir, no dependerán exclusivamente de Dios. Pueden ser que sean buenos, como han sido hasta ahora todas las fundación de órdenes, todo lo que ha habido dentro de la iglesia. Pero ahora, en la divina voluntad, dejemos que sea Él el que proponga y nosotros dispongamos. Antes éramos nosotros los que proponíamos y Dios el que dispone. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora es Él el que propone y yo soy el que me dispongo a hacerlo o no. Dice, hacer ejercicios para no engordar es voluntad humana. Digo que se nota mucho. Bueno, yo creo que no hay problema, o sea, no se trata de no hacer. Y hemos repetido que todo lo que sea actos que nosotros hagamos, Jesús le llama, cuando dice, también yo tenía que disponer dónde dormir, qué comer, o sea, cosas así, no me acuerdo la palabra que usa, pero ahí no hay problema, estamos dentro de lo normal. Si son actividades como estas de ejercicio por miras a la salud, pues está bien, no hay tampoco problema. Así que yo creo que si hace ejercicio y pone ese ejercicio en la divina voluntad, le cuentan como actos, ¿no? Dice Clara, ¿cómo explicar en la divina voluntad las razas que existen, incluso los grupos indígenas, las diferentes razas? Bueno, son temas que no corresponden a la divina voluntad, pero en las revelaciones que Jesús hace a través de María Valtorta, no de Luisa no toca estos temas. Simplemente lo primero que debemos entender es, todo el género humano sale de Adán y Eva. El que no salga de Adán y Eva, aunque tuviera la misma figura, que tuviera más o menos las mismas características, no sería un ser destinado a ser habitado por Dios. Así que partiendo de ese lugar, o sea, Jesús nos deja muy claro que todos debemos ser hijos del hombre, o sea, y ese hombre es Adán y Eva, o sea, en sentido de pareja. Por lo tanto, nos da a entender que todas las razas tienen que haber salido de Adán y Eva, ¿sí? No podemos excluirlos, porque entonces diríamos que los no judíos no podrían alcanzar el cielo. Total y absoluta error. Jesús dice que el medio ambiente va influyendo en los cambios y que incluso llega a haber cambios en el tipo genético, ¿sí? Y también habla de que la maldad y las uniones ya sea con Dios o con el no Dios, modifican la estructura física de la persona. A final de cuentas, yo diría, queremos sacar conclusiones científicas de la divina voluntad, un error. La divina voluntad se basa en la fe.
Y vuelvo al principio de lo que he dicho ahorita. La fe me dice que es Jesús diciéndome que toda la familia humana que es capaz de llegar a unirse en la vida divina tiene que haber salido de Adán y Eva. Dice Alicia, ¿puedo mandar decir misas por los fieles difuntos? Sí, no hay problema. Eso es se puede hacer. Y recuerde que ahora lo que más agradecerían ellos es que les llevara a usted directamente la sangre de Jesús, las llagas de Jesús, los méritos de Jesús, el amor de Jesús, para ayudarlos a apurar en su purificación. Como ejemplo, simplemente hay que leer las horas de la pasión. Ahí está perfecto, sobre todo en la tercera hora de la agonía del huerto. Es donde Luisa nos da toda una lección de cómo hacer para que los méritos de toda la pasión de Jesús le sirvan a toda la humanidad, incluidos las almas del purgatorio. Dice Sonia, desde que comencé el camino en divina voluntad, el Señor me ha despojado de todo gusto espiritual. Parece no es correcto así. Parece noche, ¿no? Pero yo creo que la intención de poner no. Bueno, ese es exactamente uno de los logros del vivir en la divina voluntad. O sea, nos va quitando todo. Ahora, aquí no sé si le ha despojado de todo gusto espiritual, también le ha despojado del gusto de la divina voluntad. Bueno, entonces ahí tendríamos que analizar qué es lo que está pasando. Pero de lo demás es correcto, así es como debe ser. ¿Qué otra pregunta tenemos, María? Perdón, yo quisiera poner esta de Manuel Aro. De Manuel, porque dice, perdón, no se leyó mi pregunta, disculpas, pero es bueno que se lea completa para saber el contexto de la intencionalidad. Sí, le regreso. Es la que decía de cómo le iba a heredar el reino. Adán, ¿cómo es que Adán iba a heredar a Eva el reino? Sería con la ciencia infusa, sin libidine, mostrándole las bellezas sublimes de las cosas creadas, en la sutilidad y fineza de ella, como en el cantar de los cantares de Salomón. Sí, nada más que aquí ya metió la libidine. O sea, y esa palabrita, o sea, nos lleva a pensar en la parte de tipo reproductivo. En la divina voluntad, todo el deseo y todo lo que íbamos a desear, esa unión carnal, era por el deseo de hijos, no por la libidine. Y voy a decirlo con las palabras que son, el famoso orgasmo, ese orgasmo que ahora en la actualidad es tan buscado y que se ha vuelto la motivación de llevar a cabo esta relación. El orgasmo lo podríamos poner como en la participación del gusto enorme de Dios por tener un nuevo hijo. O sea, es la parte física que Dios nos comparte. A la hora que la pareja humana pone un cuerpo, a la hora que la pareja humana está dispuesta a aceptar a ese cuerpecito y a esa vida humana, para Dios es un gozo enorme porque es un hijo más de Él. Y en ese momento, o sea, Él nos participa del gozo, cosa total y absolutamente diferente de lo que tenemos en la actualidad. Y eso es lo que Dios nos quería. Por eso es que Dios se los negó, les negó ese conocimiento antes de la prueba, porque quería que una vez que hubieran pasado, que ya estuvieran firmes en Él, en ese momento revelarles la grandeza de esta sociedad, una sociedad de producción de hijos de Dios. Perdón por la palabra producción.
Y ahí es en donde quería poner así que esa palabrita de libidine, yo le recomendaría que la quite de la divina voluntad, porque ahí ya no sería libidine. Y Jesús nos lo dice, y María nos lo dice, que el hombre perdió el gran gozo de haberse reproducido, al igual que la Virgen. Hemos también malinterpretado, somos perfectos malos interpretadores, porque a veces se dice que hubiéramos tenido hijos igual que la Virgen sin tener relaciones y ser nada más producto de Dios. No, tenía que ser producto del hombre. A lo que se refiere es sin la motivación de la búsqueda del placer. Tengo esta de Cristina que dice... tengo una duda muy grande en cuanto a las oraciones. ¿El rosario a la Virgen se puede rezar y de qué manera? ¿Hay alguna forma o normal, solo unida a la divina voluntad? ¿Y las oraciones de sello se deben hacer de favor? ¿Y las oraciones de sello se deben hacer? Las oraciones de sello, no tengo la menor idea de lo que me está hablando. O sea... volvemos a lo mismo. Esto lo hemos repetido muchas veces y de una vez vamos a aclarar. Vamos a hacer una selección de preguntas que sean frecuentes, que se han repetido continuamente, sobre todo con el rezo. Eso es tremendo. Vamos a tratar de ubicarlos en qué programas se trató ese tema para que no sea tan repetitivo en nuestros programas de cada miércoles. Yo le pediría, por favor, que buscara los últimos programas de Diálogos Divinos, creo que son 2 o 3 anteriores, en donde le pusimos de título La Divina Voluntad, la Máquina del Tiempo, o al revés, La Máquina del Tiempo, la Divina Voluntad, para entender qué es lo que la criatura puede hacer en la divina voluntad. El rosario es una oración que la Virgen agradece infinitamente y ha estado pidiendo durante siempre que se aparece. El rosario es una oración de alabanza, de amor, de gloria para la Virgen. Sí, nadie dice que no, pero se queda en un recuerdo, en una meditación de lo que María vivió en esos misterios, y se le ofrece esa oración para mayor gloria de ella. Pero ahora, en la divina voluntad, o sea, siguiendo las recomendaciones que Jesús hace, nos vemos en la necesidad de replantear qué es más importante. ¿Qué es más importante? El hacer el recuerdo y el rezar, el recitar determinadas oraciones. Disculpen. Discúlpenme. O el acudir en esta divina voluntad al lugar, al momento, al misterio que se está meditando, tomarlo y con la fuerza de la divina voluntad hacer que se ponga en acto otra vez ese misterio, y en ese momento poner en eso nuestro amor, toda nuestra intencionalidad de repetir aquello para mayor gloria de la Virgen, y entregárselo y decirle: Madre, para que lo vuelvas a vivir. Humildemente yo creo que esto es mucho mejor que sea el simple recuerdo y la simple meditación. Si tenemos el tiempo suficiente, se hace esto no como meditación, por favor. Esto es un giro en la divina voluntad, esto es vida en la divina voluntad. Y luego rezamos las Aves Marías, perfecto, no hay problema. Y al siguiente misterio hacemos lo mismo. Va a ser un rosario largo, o sea, en el sentido de tiempo, pero mucho más
cercano a la oración que Jesús nos pide, cuando nos dice reza como rezo yo. O sea, haz las cosas como yo las hago. No quiero hacerlas como Él las hace, de acuerdo, entonces las hacemos como le hemos hecho siempre. Pero aquí simplemente vamos a ponernos así de frente a esta revelación y vamos a decir, bueno, ¿realmente debo o no debo continuar haciendo lo que siempre tenemos como costumbre? Vamos a hacer un trato, o sea, aparte de esto de que no vamos ya a estar repitiendo estas preguntas, sino los vamos a referir a los programas en donde se trató. Vamos a poner un pequeño escrito en la página, en el tercer Fiat, sobre la oración, para que todo aquel que la quiera consultar, o sea, con las lecturas que hay en Luisa, con todo lo que Jesús nos deja dicho a través de ella, de cómo debemos rezar y cómo rezaba Luisa. ¿De acuerdo? Entonces, esto se los prometemos. Dice Cintia, disculpe, ¿las horas de la pasión se deben hacer diario? De preferencia, sí. O sea, aquí hay otra cosa que es importante. Las horas de la pasión deberían de ser hechas todo el día. No tenemos el tiempo, no tenemos nada, pero Luisa nos da la clave de cómo hacerlas. Si tenemos suficiente calma y vamos leyendo los escritos de Luisa, en muchísimas ocasiones dice, me encontraba yo meditando la hora X. Cuando de repente Jesús llegó, mi pensamiento me decía esto y todo. ¿Qué nos quiere decir? Que continuamente estaba en ese ejercicio de la pasión. ¿Cómo lo podríamos poner en nosotros? El día que entendamos que la pasión de Jesús es la que nos da el acceso a todos los bienes que existen, el día que yo entienda que hasta la cosa más sencilla de este mundo se lo debo a la pasión de Jesús, puedo conectarme con esta pasión continuamente. Así que no creo que sea muy difícil, si no todo el día, cuando menos sí, en varias ocasiones conectarme con algunas de estas horas en que Jesús sufrió, ¿no? Pero sí, de preferencia diario y hacerlo solo. Si quiere, lo podemos hacer en los relojes que se han formado. Es una buena costumbre, sí, pero ahí ya nos vemos como obligados por el ¿cómo se llama? Por el reloj. Yo le diría que solo es más natural, más libre. Le voy a leer todo, porque a lo mejor viene otra pregunta aquí, que ya no me dio tiempo, pero es cuando preguntaron que si por alguna razón no actúo con esta intención, aquí es donde Jesús me suple. Y le voy a leer lo que viene abajo. Dice, también en otro escrito le dice a Luisa, en cada cosa que hace la criatura le damos el acto de vida que sale de nosotros. Si piensa, le damos la vida del pensamiento de nuestra inteligencia. Si habla, le damos en su voz la vida de nuestra palabra, etc. Son dos actos de vida que deben concurrir en cada uno de sus actos de la criatura, etc. Ahora, si en todas las cosas que hace las hace por amor de quien le da la vida, se forma un intercambio de vida. Vida damos y vida recibimos, etc. Y nosotros en nuestro énfasis de amor decimos, ¿quién es quien murmura en nuestro ser divino con la vida de sus actos? ¿Quién está en nuestro querer y obra por puro amor nuestro? Cuando nuestros actos los hacemos por amor, ya empezamos a vivir en el querer divino. Y si en un momento por alguna razón no lo hacemos, aquí también Jesús nos suple, o aquí ya deben ser continuos nuestros actos. No, recordemos que, o sea, lo único que nos saca de la divina voluntad es la decisión de no hacerlo.
o la negligencia. Que la negligencia es sinónimo de un acto voluntario de no hacerlo. Todo lo demás, Jesús suple y Jesús sigue haciendo lo que nosotros continuamos haciendo aunque no tengamos la atención. Cuando nos damos cuenta, repito, nos hacemos el acto actual y en ese momento Jesús nos da todo lo que Él hizo, nos lo da como si lo hubiéramos hecho y seguimos adelante. Pero esto debe ser temporal. O sea, esto no podemos confiarnos a esto, sino debemos tomarlo como algo temporal y en que continuamente vayamos teniendo menos distracciones. Sería muy difícil poner la atención perfecta en cada acto, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí tener la forma general de decir, le estoy dando vida a la divina voluntad en todos mis actos. Estoy dándole a Jesús el amor, la retribución que toda la humanidad quisiera darle en todos mis actos. O sea, podemos tener ese acto genérico y dárselo. Y en ocasiones, cuando tengamos la suficiente tiempo, pues hacerlo, ¿sí? O sea, puntual con cada cosa, pero no hay problema, o sea, lo único que nos saca es la negligencia y el acto voluntario de decir, no quiero vivir en la divina voluntad. O el pecado, que es lo mismo. Dice Edith, cuando no podemos recibir a Jesús sacramentado, la oración para recibirlo espiritualmente, ¿cuánta validez tiene? Bueno, pues toda la validez del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que si vivimos en la divina voluntad, es un Jesús que está continuamente con nosotros y que se está multiplicando su vida en cada acto nuestro, ¿no? Pero esta intención de recibirlo espiritualmente tiene validez. Dice Sonia, quería compartir un giro para que me orienten. En Argentina rezamos mucho para que no se apruebe la ley del aborto. En Divina Voluntad me ponía en el momento cuando María visita a su prima Isabel y ponía ahí a todas las mujeres que habían abortado y las que pensaban abortar. ¿Está bien? Sí. Y también lo podría poner en el momento en que María dice sí a la vida, o sea, dice sí a Jesús, dice sí a la encarnación del Verbo en ella. Y lo podría poner en todas las mujeres que han dicho sí al Hijo y poner su amor de usted y de toda la humanidad por medio de la divina voluntad para ofrecérselo al Padre como reparación por todas aquellas personas que han decidido abortar. Así que es válido lo que está haciendo y qué bueno. Y bueno, creo que dio un resultado perfecto, ¿no? Dice José Luis, ¿qué aconseja hacer cuando la pareja quiere seguir sus devociones, pero a manera como de competencia, y en la oración se da aquello de yo soy de Apolo, yo de Pablo? No generar conflicto. Si su pareja, o sea, quiere seguir, no quiere tener acceso a la divina voluntad y quiere seguir con sus prácticas anteriores, de acuerdo, que lo siga confiando en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Debo vivir en la divina voluntad y lo que va a pasar es que ninguno de los que le pertenecen a un alma que vive en la divina voluntad se va a condenar. Promesa de Jesús. Y segundo, que a las almas que viven en su voluntad, Jesús les va a conceder las más grandes conversiones. Así que también no sabemos si su pareja se convierta gracias a los actos de usted y a la vida que usted lleva en la divina voluntad. ¿Cuál debe ser su actitud ante ella? Simplemente de aceptación, de reparación en su interior, no de reparación de algo malo, porque está dentro de una devoción,
Pero ya el hecho de decir yo soy de fulano y tú eres de sultano, es claras notas de que es una voluntad humana que se está oponiendo abiertamente a la divina voluntad. Entonces repare por ella, sufra por ella cada vez que haya estos conflictos, simplemente póngalo en la divina voluntad y listo. Dice Mario, ¿se puede decir que girar sería como un paseo? ¿Cómo traducirlo al español? Un paseo, el paseo del alma por las cosas creadas, el paseo del alma en los actos de la redención, el paseo del alma en los actos de la santificación. ¿Está bien? Manuel vuelve con el tema de antes. Dice, ¿y por qué, doctor, hay gente enamorada, parejas que sí buscan ese desear procrear, pero existe la libidine? Eso no es amor porque es mero placer, aunque se quiera solo procrear, solo para aclarar. Dice, siendo dos Jesús en la divina voluntad, tanto hombre y mujer, enamorados, se procrearía divinamente, o sea, llegando a ser tanto el hombre un Jesús, tanto la mujer otro Jesús. Bueno, de eso sería exactamente, o sea, el hecho de si se viviera en la divina voluntad y nunca hubiera habido pecado original. Nuestra naturaleza se vio dañada y ahora esta parte de la concupiscencia, de la libidine, estriba en nosotros, está en nosotros. No vamos a dejar de sentir el placer, no. ¿Nos va a gustar el placer? Por supuesto que nos va a gustar. El punto es cambiarle el sentido. Cuando yo vaya en búsqueda de ese placer exclusivamente por el placer, estoy mal. Estoy yendo con mi voluntad humana. Esa es una de las razones de que la planificación familiar no es aceptada. O sea, porque estamos yendo en contra de un deseo de Jesús de la castidad. Estamos yendo en contra del deseo de Dios de la multiplicación de sus hijos. Estamos poniéndole una barrera a todos los actos que Dios quiere que se lleven a cabo a través de esta relación. Pero si estamos abiertos a la vida, y abiertos a la vida quiere decir tener la relación sin ponerle obstáculos a la procreación y aceptando al hijo en caso de que venga, y se hace por amor a Dios y por amor a la pareja, el sentir el placer no es malo, al contrario, lo podemos poner en Dios con toda naturalidad. Y agradecerle por eso y decirle, Señor, esto te lo ofrezco como un acto de amor hacia ti, o sea, dándote todo el amor que esto conlleva y agradeciéndote por el placer que tú me estás dando, porque a final de cuentas el que creó nuestra naturaleza fue Él. Eso es algo que debemos entender. El placer sexual, o sea, el orgasmo, es creado por Dios. Creado por Dios, y no quiero irme a otro significado sino a ese, al que dije al principio. Es la participación del placer de Dios por tener un nuevo hijo de Él en la tierra, por tener un nuevo hombre Dios en la tierra. Dice Sophie, yo lo que hago durante el día, me fijo en la hora en que estoy en este momento, trato de traer a mi mente algún fragmento de las horas de la pasión. ¿Está bien? Dice Leonor, ¿tienen algún programa en el cual hablan de la sexualidad en el matrimonio? ¿Me pueden ayudar con el nombre y el número? No lo tenemos, no lo hemos tratado, pero le prometo que vamos a hacerlo, porque es importante eso, ¿no? Quizá haya alguno por ahí que trate o sea, parte semejante, pero mejor lo dejamos y le prometo que antes de unos 15, 20 años ya lo tenemos. No. O sea, pronto, muy pronto, porque es un tema muy importante y realmente se nos había pasado. Perfecto. Creo que ya no hay
más preguntas. Bueno, pues amigos, gracias por estar aquí y esperemos que en algo podamos ayudar con nuestras opiniones, que a veces son opiniones pues personales, ¿no? Pero casi todo lo queremos basar en la divina voluntad, cuando menos así veo a Alejandro muy muy puesto en este renglón, ¿no? Bueno, yo soy el que hace las preguntas. Bueno, pues hasta luego. Alejandro, gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Nos Hasta vemos luego. la próxima.